Hola nuevamente, en este video número 4 de la semana vamos a ver lo referente a las expresiones algebraicas. Entonces estas expresiones algebraicas, para ellos vamos a usar representación de monomios, de binomios y de polinomios en general. Entonces, ¿qué es un polinomio? Pues, hablemos primero de una variable, que es una letra que puede representar cualquier número, ¿no? Y a continuación, como vemos aquí, podemos observar las expresiones algebraicas, teniendo los valores de variables x, y y z. Por ejemplo, 2x al cuadrado menos 3x más 4, raíz de x más 10, y tenemos también aquí un cociente, ¿no?, de polinomios. Vamos a ver entonces qué es un monomio primeramente. Es una expresión de la siguiente forma: a la x elevado a la k, donde a es un número real y k es un número entero no negativo. Un ejemplo, ¿cuál sería de un monomio? Déjame escribirlo por aquí. Un ejemplo de un monomio sería entonces 5 por x a la cuarta. Este, por ejemplo, sería un monomio. Y sabemos que este puede ser un número real, que es el que puede ser, por ejemplo, menos 2.4 por x a la sexta. Entonces, de esta manera. Y este exponente, entonces tiene que ser un número entero no negativo, ¿no?, para estar hablando de un monomio. Un binomio, ¿qué es? Es la suma de dos monomios. Y un trinomio es la suma de tres monomios. O sea, si tenemos, por ejemplo, 5x a la cuarta más 4x al cubo, entonces tendríamos un binomio. Y si tenemos, por ejemplo, 3x al cuadrado más x más 1, en este caso sería entonces un trinomio, ¿sí? Este 1 también cuenta porque sería el x elevado a la 0, ¿no? En general, entonces, la suma de monomios se denomina un polinomio. De manera general, podemos decir que tenemos x a la quinta más 2x a la cuarta más 3x al cubo menos 2x al cuadrado menos x. Por ejemplo, ese sería un polinomio de manera ya general. Entonces, ¿cómo se suman y se restan estos polinomios? Pues podemos ver aquí. Tenemos 5x a la séptima más 3x a la séptima. Cuando tenemos los exponentes del mismo grado, entonces podemos sumar directamente los coeficientes. Como lo vemos, 5 más 3, 8x a la séptima. Entonces, utilizamos esto para sumar los polinomios y restar los polinomios. Por ejemplo, para la suma tenemos que ver, por ejemplo, tenemos x al cubo aquí con x al cubo. Entonces tenemos 2x al cubo. Tenemos, por ejemplo, menos 6x al cuadrado con 5x al cuadrado. Entonces me queda menos x al cuadrado. Y luego tenemos 2x y menos 7x. Entonces sería menos 5x. Y finalmente me queda el término constante más 4. De esta manera entonces estoy sumando estos polinomios. ¿Cómo hacemos la resta? Muy parecido. Entonces tenemos estos dos términos. Si los restamos, como tienen el mismo signo, me queda 0 aquí. Y luego tenemos este término, menos 6, menos 5. Entonces sería menos 11x al cuadrado. ¿Por qué? Porque este signo es negativo, ¿verdad? Estamos restando. Ahora tenemos el 2 menos 7. Entonces vamos a sumarlo. ¿Por qué? Porque este signo menos con el otro signo del menos 7, entonces nos quedaría entonces más 9x y finalmente 4, y aquí no tenemos término constante del otro lado, entonces nos quedaría nada más 4. Y esto pues lo podemos dejar finalmente como menos 11x al cuadrado más 9x más 4. Y así me quedaría mi resultado. Vamos a ver qué sucede con el producto. Sabemos, aquí vamos a usar la propiedad distributiva. Tenemos producto de polinomios. Como lo vemos aquí, entonces vamos a distribuir el a y el b en la multiplicación. Y lo vemos directamente aquí, ¿verdad? En esta expresión. Multiplicamos entonces 2 por 3x. 2x por 3x nos queda 6x al cuadrado. Y luego multiplicamos 2x por menos 5, nos queda 10x. Este término de aquí. Luego multiplicamos el 3x por 1 y nos queda esta expresión de aquí. Y finalmente el 1 por el menos 5 nos queda esta expresión de aquí. Sumamos términos que tengan el mismo exponente, como aquí en este caso x a la 1. Entonces nos queda menos 10 más 3, menos 7. Y nuestro resultado sería este de aquí.
Vamos a ver el tema de productos notables. Estos son números reales, cualesquiera expresiones algebraicas. Entonces, estas son expresiones bastante comunes que tenemos que conocerlas. Cuando tenemos, por ejemplo, dos números a más b por a menos b, nos queda a al cuadrado menos b al cuadrado, y así nos vamos con diferentes expresiones cuadráticas o al cubo. Entonces, vamos a irnos directamente con los ejemplos. Tengo aquí dos ejemplos y me dice use la fórmula de los productos notables. Entonces tengo aquí el primer ejemplo. Entonces voy a usar para este caso, está elevado al cuadrado y es una suma, ¿no? Esto lo voy a considerar como A y esto como B. Voy a usar el número 2. En este voy a usar entonces el número 5 porque es una resta y está elevado al cubo. Vamos a ver cómo queda. Entonces, en este caso, 3x sería lo que estamos diciendo que va a ser A y el 5 va a ser el valor de B. Entonces voy a utilizar, dije, el número 2. Para eso entonces me va a quedar 3x todo elevado al cuadrado más 2 veces a por b, que sería 3x por 5, más b al cuadrado, b es 5, entonces sería 5 al cuadrado. Finalmente lo que hacemos es desarrollar esto, nos queda 3 al cuadrado sería 9, x al cuadrado, más 2 por 3 por 5, 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, ¿no? 30x más 5 al cuadrado, 25. Este sería mi resultado. En el siguiente, entonces, voy a aplicar la que dije, la fórmula número 5. Entonces nos quedaría, este sería en este caso A, y este sería en este caso B, ¿verdad? Entonces tenemos que A al cubo, me dice, quedaría entonces x al cuadrado al cubo, menos 3a al cuadrado, a es x al cuadrado, pero lo elevamos nuevamente al cuadrado. Y b es 2, ¿verdad? Recuerden que el signo ya está aquí puesto. Entonces este signo no se va a tomar, en este caso, se va a tomar solamente el número 2. Luego nos vamos con positivo, 3 por a, que sería x al cuadrado, por b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos b al cubo, que sería 2 al cubo. Entonces simplemente desarrollamos y cómo nos queda x al cuadrado al cubo. ¿Se recuerdan ustedes que vamos a multiplicar esto? Quedaría x, 3 por 2 sería 6, ¿no? Menos 3 por 2 que tengo aquí sería 6 también. Este 3 se va a multiplicar por este 2. 6x, aquí es x al cuadrado, ¿no? Entonces sería x a la cuarta. Recuerden que se va a multiplicar. Más 3 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, ¿no? 12x al cuadrado, menos 2 al cubo, ¿cuánto es? 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8, ¿no? Entonces nos queda esto como resultado allí. Vamos a ver el tema de factores comunes o factorización como tal. Entonces, por un lado podemos nosotros tener expansión y por otro lado tenemos la factorización. Vamos a factorizar estos que tenemos aquí, estos ejemplos, y vamos a ver cómo nos queda. Aquí, por ejemplo, el factor común que tenemos, si se fijan, es 3 y tenemos factor común x. Entonces nos queda de un término, nos queda entonces nada más x menos, y aquí nos queda nada más 2, ¿no? ¿Se fijan ustedes? Entonces simplemente lo que estamos haciendo es sacar un factor común y nos queda de esta manera la factorización. Vamos a ver el siguiente. Entonces los términos comunes van a ser, aquí por ejemplo es 2, ¿sí? Porque todo es divisible por 2. Luego tenemos el siguiente término en x, es el más pequeño es x, ¿sí? Lo ven por acá. Y el término en y, el más pequeño es y al cuadrado. O sea, si vemos, en todos está el término de y, pero aquí tenemos el y al cuadrado, es el más pequeño. Y luego, ¿cómo nos queda? Simplemente vemos cómo nos queda. Entonces nos va a quedar aquí 4x al cubo, ¿sí? El y no va a quedar porque se va a eliminar. Nos queda entonces más 6 dividido 2 me quedaría 3, ¿verdad? 3, entonces nos queda, decíamos que era x, entonces nos quedaría x al cuadrado y nos quedaría y nada más, ¿verdad? Más el último término, más bien era negativo, entonces lo tenemos
que cambiar de signo, nos quedaría signo negativo. Y recuerden que el 2 entre 2 me queda 1, entonces sería nada más, tengo el x también, entonces sería nada más y al cuadrado, ¿no? Recuerden que es a la cuarta menos, a la cuarta dividido y al cuadrado, que sería y a la cuarta dividido y al cuadrado, que sería igual a y a la cuarta menos 2, ¿no? Y eso sería y al cuadrado. Entonces así nos queda como resultado la factorización. Ahora, ¿cómo se factorizan los trinomios? Vemos que tenemos trinomios de esta forma, entonces esto lo podemos factorizar de esta manera muy conocida. Y de esta manera nosotros lo que vamos a obtener es aquí, por un lado tenemos una suma y luego por otro lado tenemos un producto. Quiere decir que el valor de b tiene que ser la suma y el valor de c tiene que ser, como tenemos aquí en este polinomio, tiene que ser el producto de estos dos números, r y s. Y lo vemos con unos ejemplos. Factorice el siguiente trinomio, ¿no? Y me dice que tengo que encontrar dos números cuyo producto sea 12. O sea, aquí si lo vemos, este producto tiene que ser 12 y cuya suma sea 7. Recordemos que la suma va a ser este valor de b y el producto va a ser el valor de c. Entonces, ¿cómo encontramos cuya suma sea 7? Por ejemplo, tenemos 5 y 2, entonces son 7, ¿no? Pero 5 por 2 es 10. Ahora, si lo vemos 4 y 3, 4 por 3 son 12 y 4 más 3 son 7. Entonces con esos números sí coincide. Entonces tendríamos la factorización de esta manera, 3 y 4, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos para factorizar los trinomios. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, si queremos factorizar, tendríamos dos paréntesis. Por un lado tendríamos x y por el otro también. Este signo lo vamos a usar para el signo del primer elemento y al multiplicar los signos, menos por menos, nos quedaría más, por lo tanto, de este lado me quedaría un signo más. Recuerden que la multiplicación me tiene que quedar como producto el 3, o sea, el c va a ser el producto y el b va a ser la suma. ¿Ok? Entonces, dos números que multiplicados me den menos 3 y que sumados me den menos 2. Entonces sería menos 3 y 1, ¿verdad? Multiplicado menos 3 por 1 sería menos 3 y sumados menos 3 más 1 sería menos 2. Ahí tenemos nuestra factorización. El siguiente, ¿cómo me quedaría? Aquí sería x, como todos los signos son positivos, sería más y x más, ¿no? Entonces sería multiplicado me dé 9 y sumado me dé 6. Entonces sería 3 y 3. Y tenemos un ejemplo en este caso como como aquí se repiten, lo podemos escribir de la siguiente manera. X más 3 al cuadrado, ¿no? Ya que esto se está repitiendo. Vamos a ver algunos errores que se suelen cometer. Estos errores suelen cometerse al confundir las propiedades de la multiplicación con las propiedades de la suma. Por ejemplo, si tenemos una multiplicación y elevamos a un exponente, entonces podemos elevar cada uno de los exponentes. Pero no aplica cuando tenemos una suma. Cuando tenemos una suma, a más b elevado al cuadrado no es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y luego tenemos la raíz. Por ejemplo, la propiedad de la raíz aplica en la multiplicación, pero no a la suma. No podemos separar estos términos de raíces de suma. También vemos, por ejemplo, aquí en este caso las raíces podemos aplicar cuando tenemos una multiplicación, podemos aplicar a los dos, pero en la suma no la podemos aplicar, como vemos aquí, no podemos, digamos, quitarle la raíz directamente cuando están sumando. Ok, vamos a ver entonces en la multiplicación, si nosotros tenemos denominadores se pueden multiplicar, en la suma no se pueden sumar de esta manera. Igual tenemos, cuando tenemos, por ejemplo, aquí está multiplicando a por b entre a, nosotros podemos simplificar o eliminar el valor de a, pero en la suma no lo podemos hacer. Verifiquen ustedes, no podemos eliminar, por ejemplo, muchas veces pasa de que eliminan esta a con esta a y les queda b. Entonces esto es erróneo. Vemos el siguiente que es elevar a un exponente negativo. Si elevamos a un exponente negativo a ambos, en la multiplicación se aplica, pero en la suma vemos que no podemos aplicar lo mismo. En el siguiente video entonces veremos el tema de ecuaciones. Gracias por su atención.